Así que tenemos el agrado de presentarles a José Díaz Cornejo, músico, digo de San Francisco, pero que reside en Buenos Aires. Buenas noches. ¿Te puedo decir Pepe, como te dice? Sí, totalmente, claro. Sí. Bueno, un gustazo estar acá. La verdad que eso fortuito del encuentro en el bar es como dice, no es casual porque bueno, uno va mechando la música, nos va uniendo y vamos mechando como gustos y lo que nos obsesiona de escuchar la música, viste, que nos gusta y de compartirlo. Sí, además cuando uno habla de música, habla con una sonrisa. Puede hablar de cualquier otro tema, pero de música se habla de otra manera y además quedás largo rato. Al lado tuyo hay un amigo... Sí, acá me vino a acompañar mi amigo de toda la vida. De toda la vida. Sí, al Nacho Castro, que sabe mucho también de música, un gran conocedor. Yo soy el conocido que se sienta en la mesa del bar, sí, saluda a uno y se sienta y se prende en la birra. Y se prende a charlar. Bueno, esa persona sería yo. Bueno, nosotros casi parecidos también, ¿no? Sí, es decir, no cuando empezó a hablar... atrás, Sí, cuando empezó a hablar Pepe, claro, quedamos todos ahí como diciendo, no puede conocer tanto. Venís al programa pero hacés la invitación en ese momento. Pero claro, el problema es que se iba, o sea, se vuelve a Buenos Aires. Teníamos que aprovecharlo y teníamos que meter una fecha en el medio. En el mejor de los sentidos decimos malo conocido. Tiene que ver con muchas cosas, no todo nos da igual. Y además de vincularnos la música, que claro, vos sos músico, nosotros tenemos nudillo en los dedos, es otra cosa. ¿Viste? Somos todos músicos. No, es así, pero por lo menos podemos compartir. No envidiamos, pero admiramos. Para arrancar casi siempre hablamos de este tema que es cómo te entra la música en tu vida. De los más grandes, cómo llega la música, en este caso el rock, y por qué te metiste en esto y qué es lo que te provoca. Bueno, si pongo como así muy linealmente todo lo que yo siento que tuve influencia, es mi casa. Yo cuando era muy chiquito, ahora he tenido 3 años, ponele, yo escuchaba el Greatest Hits de Queen, el de la tapa negra, el famoso que con Bohemian Rhapsody, y mis viejos me contaban que yo estaba obsesionado con Bicycle Race, que es un tema que si tenemos suerte hoy lo puse para escuchar, con Bohemian Rhapsody y con We Will Rock You. O sea, yo era un nenito de 3 años que estaba obsesionado con eso. Casualmente yo cuando subo el flyer mirá, qué loco, ¿no? El flyer en mis redes, bueno, te etiqueté, pero sí, no saltó la etiqueta, etiqueté la radio. Digo, ¿qué tema pongo? Porque yo había hablado poco con él. Y digo, no, Queen creo que es unánime para todos. ¿Quién no le gusta Queen? Así que puse, mira, uno de esos 3 temas puse y muy loco. Sí, y ahí creo que tengo esa parte como muy de nene de no recordarlo, pero nada, me lo recuerdan mis padres. Y después, como comentábamos, yo siento que soy de una generación que ingresó la música muy de lleno con la entrada del internet, digamos, con el poder acceder a toda la música que uno imaginaba, ¿no? Las formas de recibirlos, no solamente en cantidad, porque la calidad también está siempre dando vuelta. Sí, y en el sentido de bueno, vos sos nene y no sabés por dónde arrancar, ¿viste? Porque no hay que buscar, no conoces nada. Y yo en mi casa tenía hermanos más grandes que escuchaban música muy variada, en el sentido de, mi hermano bajaba a discos vírgenes, tipo, no sé, desde hits verano 2012, ¿viste? Para escuchar en el auto y ir los sábados al boliche, hasta, no sé, rock nacional, y en ese rock nacional metía Carajo, metía la otra banda que era parecida a Plan 4, creo que es bastante parecida, si no recuerdo mal. Mucha escena, digamos, de lo que fue el metal post-2000 de Argentina. Mucho La Vela Puerca también tenía, mi hermano le gustaba mucho La Vela Puerca. Y bueno, y así como que ingresé al mundillo más rock. Y un amigo de mi hermano, también músico, de acá de la ciudad, me mostró los Red Hot Chili Peppers cuando tenía 11 años. Y nada, ahí fue como la búsqueda propia, ¿no? De ahí, y de ahí era buscar, bueno, ¿qué otras bandas influenciaban a los Red Hot Chili Peppers? Y entrabas a toda la movida de los 90. Y ahí es cuando se abrió todo para mí. Fue como, bueno, ok, está Nirvana, está Soundgarden, está Stone Temple Pilots, Alice in Chains, toda la movida alternativa de los 90, ¿no? Y eso para mí, eso te lleva a, bueno, ¿qué influencia tiene esto? Anterior. ¿Y qué tiene eso? Anterior. Y vas mechando, conectando puntos. ¿Y a nivel nacional qué te gustó? ¿Qué fue lo que te influenció? Y a nivel nacional, apenas arranqué, escuchaba mucho Charlie por mi casa, que había algunos discos de Charlie. Bueno, el concierto subacuático, claramente estaba. Que eso ya era más cuando yo tenía esa edad. El concierto subacuático fue más o menos 2008, 2009, y yo esto es más o menos 2011, 2012. Así que estaba eso.
Estaba Artaud de Spinetta como disco. Estaba... La particularidad de ese disco, ¿no? Sí. Desde el formato Sí. hasta lo que tiene dentro. Sí, esto ya era CD, era la época del CD. Claro. Importante también destacar eso. Yo por ahí no... Como una generación en la cual no tiene el formato tan en la mano, ¿no? Eso también es algo propio de incluso una generación anterior a la nuestra. La nuestra ya es digital, ya no es tener Sí, algo pero para en la ambos. mano. Y la manera de disfrutarlo. Sin embargo, lo que está pasando hace poco es Sí. que, bueno, el formato físico vuelve, el vinilo, hay mucha gente que ahora tiene en su casa, está recuperando discos, está tratando de escuchar discos en vinilo, más que por la calidad del sonido, que también está muy buena, que es otra, por el hecho de sentarse y disfrutar de la música. Más que tenerlo al alcance de Spotify o de alguna otra reproductora digital, que es tema tras tema tras tema, y no te da como esa experiencia Claro. que vos tenés. Claro, los Chili Peppers justo nombrabas que acaban de editar algo nuevo. Sí, el viernes pasado sacaron Ya el parece tema que- nuevo con Fruciante de nuevo. Sí. Bueno, es rápido decir no qué te parece, pero Sí. yo creo que Sí, a mí la verdad que... hay bandas en las cuales Sí, yo siento como eso, como Sí. siendo una banda que hace 10 años que conecto, como decir, Claro. esta fue la banda. Yo igual después tuve como un alejamiento a la Sí. banda, descubriendo otras cosas, porque bueno, pasa siempre un poco eso de épocas. Pero ahora te digo que suena a los Peppers de Stereo Arcadium, también porque le dijeron, estamos con esta formación, claro. habíamos dejado hasta acá la banda, hay que recuperar desde ahí. Y siento que en ese sentido, si sos fanático de los Peppers de la época, principalmente de Stereo Arcadium, estás todas las guitarras que querés, todos los solos de guitarra que querés, con el sonido que querés, es un fanservice en el sentido de que si te gusta realmente eso lo vas a disfrutar un montón. Yo particularmente soy más fanático de los Peppers tipo Brooks vs. Magic, Claro. Californication. Exacto. Entonces me gustó el tema, Discazo. pero te entiendo en el contexto también en el que está puesto. Son esa banda que te rompe la cabeza en ese momento, en ese lugar, cómo lo vas tomando. Y después, ustedes desde el secundario, ¿qué músicas iban pasando? ¿Qué música conectaban en cuanto a gustos musicales? Sí, él escuchaba mucho Oasis, Ujú. recuerdo. Era más de ese estilo, de repertorio, digamos. Yo era más el alternativo, si se quiere. Ujú. Más noventero, alternativo. Después bandas más nuevas, pero también siempre por esa corriente más alternativa. Y él era más el canción. Yo siempre era el mainstream de los dos y él es el que me hacía descubrir. Sobre todo más ahora. En la secundaria cuando éramos más chicos por ahí yo iba más a lo seguro, los temas hitazos y no me involucraba más. Pero ahora en estos últimos años, que bueno, yo estoy en Córdoba, él está en Buenos Aires y nos juntamos 2 o 3 veces al año, pero cuando nos juntamos son juntadas de hablar 5, 6, 7 horas sin Sí, parar. Las cosas que escuchamos, las cosas que nos cuenta, que me cuenta él, digamos, me muestra cosas, bandas increíbles. No hice más allá el martes que nos juntamos a comer algo y estuvimos hasta las 5 de la mañana escuchando bandas increíbles. Siempre hablamos de música. Hoy te Y que empezás, hablas de eso. te haces amigo de esa gente claro, y después compartís recitales. No sé si en el caso de ustedes fueron a recitales, compartieron ese tipo de movidas. Y también diciéndolo como en una situación, también el contexto en el que estamos, bien, post pandemia o Ujú. final pandemia, no se sabe bien, pero en una situación donde aún está como incipiente la situación de la cuestión de tocar en vivo, de ir a ver bandas. El ver bandas para mí es ir a poner el cuerpo e insertarte culturalmente en lo que representa esa música para mucha otra gente, porque uno visualiza la cultura, ve el tipo de público que tiene eso y conectás también por ese lado, porque si vas a ver muchas bandas que son la misma movida o siempre vas a ver la misma banda, te terminás topando con ciertos rasgos comunes de su público y si uno se siente parte de eso también lo comparte, ¿no? Y esas cosas, ahí está como la homogeneización de uno con la movida en la que representa. Ujú. Y esa inserción te lo da el ir a ver bandas en vivo, creo, y te lo da el estar ahí con gente que comparte el mismo gusto que vos y muchas situaciones que te lo da el poner el cuerpo a eso. Por eso ver bandas en vivo creo que es como el factor decisivo si uno busca como entender, no entender, pero sino sentir desde ese lado la música, ¿no? El ver en vivo, más allá de la cuestión musical, también tiene que ver mucho con la cuestión de congregación para mí, y eso es buenísimo. José Díaz Cornejo está con nosotros en Malos Conocidos y trajo música, porque así le pedimos. Sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en primer término? Y en primer término elegí como influencias bien
bien germen de mucha de la otra música que seleccioné y que me gusta mucho a mí, que es, bueno, el tema de los Beatles, Cyber Truffle, del disco blanco, año 68, que para mí es el año que arranca el rock nacional y arranca la época de los Beatles bien experimental, con un montón de bandas nuevas, año en el que arranca incipientemente Zeppelin. Para mí el 68 es como el año muy puntual de la música occidental mainstream que abre muchos caminos. Nada. Un punto de gran nivel para muchos artistas, ¿no? Incluso para la actualidad lo pienso. Uno escucha como el disco que escuchamos, Invisible, donde está, bueno, el disco justamente Invisible, que escuchamos ahí, Suspensión, Jugo de Lúcuma, que tiene esos temas. Son temas que uno lo escucha ahora y le vuela la cabeza en la composición, en la musicalidad, en lo que significó para la época también, ¿no? Y cuando uno lo aprecia de ese lado, uno ve como la música propia y la cultura propia de nuestro país, como siempre estuvo al mismo nivel que otras cosas que escuchábamos afuera. Y como hablábamos recién, el Flaco se nota que en ese disco Invisible curtió mucha data de Sabbath, mucha data de ¿quién mencionábamos recién? Led Zeppelin. Del Led Zeppelin. Ahora vos, Pepe y Nacho también, ¿no? ¿Eso lo descubren ustedes investigando o hay alguien que viene y le dice, mira, porque después una vez que ingresás al mundo Spinetta, y es muy difícil salir, ¿eh? Sí. Y la verdad que Invisible no recuerdo bien cómo llegué, pero porque, viste, como te comentaba antes, con el internet es como de golpe te aparece una banda y claro, lo escucho y como que quizás ese camino de trayectoria por ahí de nexo más sentimental o de nexo más como de vínculo se pierde con la internet, lo cual es una parte negativa en pos de tener tanta info, ¿no? Porque quizás Invisible lo busqué viendo que era una banda que tenía Spinetta y llegué y lo escuché y fue como una voladura de cabeza, pero sin la parte también que es muy linda, que es muy buena, que venga alguien y te diga, che, mirá, te recomiendo esto, quizás te guste. Entonces cuando escuchás eso también te acordás que esa persona y generás como un ida y vuelta de información que bueno, eso es lo que hacemos con nosotros ahora técnicamente. Yo el Flaco, está bien, va a estar muy sesgado la opinión, pero lo llevo todo en el alma, digamos. Para mí es uno de los más grandes del rock nacional, en mi opinión. Claro. Hace unos años lo empecé a escuchar. Lamento que no lo haya visto nunca en vida, me duele, cada tanto me pasa de decir, pucha, ¿por qué no fui al 2009 a las bandas de Eterna? Era muy chico también, ¿no? Pero... Sí, eso nos quita de que no puedas disfrutarlo. Hay gente que lo vio en vivo y lo tomó como algo que, no, me aburre, voy, y no disfrutó, no alcanzó a encontrarle el sentido que el Flaco era un tipo... Pasa que también para la época, sí, convengamos que era rarísimo escuchar eso. Sí. Claro, porque es un artista. Sí, sin más duda, que un músico, un artista. Sin duda, pero también es interesante pensarlos de ese lado, ¿no? Uno en esa época, con la música que había circulando en Argentina, escuchar al Flaco era mucha data, era estar consumiendo mucha data musical fuerte. Además él tiene muchas facetas, de pasar a Almendra, que era más tranqui, a un power trío como Pescado Rabioso, pasa esto, Invisible, y se va haciendo más yacero hasta Jade, y después se larga solista, tiene sus discos Kamikaze, para Guillermo Lux, esos temas, Yo quiero ver un tren, esos álbumes, increíble. Y después cómo se va haciendo en el 90 hasta Peluzón 2000, o sea, toda su discografía va recorriendo como una historia. Claro, porque tiene una visión general de su arte muy personal, pero como recorrido también. Más allá de yo como músico y tengo que tener estos discos y esta banda y esto, sino es como crear desde la creación misma y decir, bueno, yo soy esto, pero también soy esto otro. Claro. Y también soy esto otro. Y de ese lado creo que es un muy gran artista argentino como referente en demostrar que como artista la búsqueda va por uno, sacando hacia afuera, no como diciendo, bueno, yo hago esto. Porque si el Flaco hubiese dicho, bueno, yo compongo como Almendra y yo soy esto, hubiésemos tenido un cantautor nomás. Exacto. Y acá tenemos un tipo que en la movida nacional trajo todo lo que era música muy moderna al mainstream de una manera muy picante.